Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Fluidra este primer semestre del año 2022. Y Fluidra es una empresa que diseña, produce y comercializa piscinas o equipamiento para estas. Es una empresa española que está ganando bastante popularidad dentro de la comunidad inversora española debido a que algunos inversores con bastante seguimiento están invirtiendo en ella y además el fondo de inversión de Numante Patrimonio creo que tiene una posición en ella. Y por lo tanto, bueno, vamos a traer este análisis fundamental que creo que es bastante interesante y además, pues como está en español, muchos de vosotros pues lo vais a entender perfectamente. Actualmente la empresa cotiza unos 14,63 euros la acción, ha subido un 2,45% en el día de hoy, 10 de octubre. Tiene una capitalización bursátil de unos 2.700 millones aproximadamente y unas ventas proyectadas a 2022 de 2.500 millones. Se esperan crecimientos para 2023. Luego veremos un poco el outlook que tienen para este año y veremos qué es lo que depara para la compañía. Es una empresa pues que tiene beneficios, por lo tanto tiene un PER proyectado con estas cifras y con la información que tiene Market Screener de 9,57 veces beneficios. Se espera que crezcan a 9,30 veces beneficios para 2023 y bueno, es una empresa que tiene deuda. Luego veremos la posición de caja y la deuda financiera que tiene, la relación con el patrimonio neto en qué proporción está y además es una empresa que reparte dividendo, un dividendo del 5,76%, 5,94% proyectados a 2023. Veremos si es viable o no, si lo están haciendo bien y a mi modo de ver, pues con esta información pues espero que podáis obtener unas conclusiones bastante interesantes y que os ayude a proseguir el análisis que estéis realizando. Y bien, ya nos adentramos en el reporte que ha presentado la empresa. Primero vamos a empezar a comentar ciertos aspectos cualitativos de la compañía, los cuales pues te van a ayudar a entender un poco lo que veremos después, que son los estados financieros, pero bueno, cualquier cosa que vosotros queráis consultar, pues lo podréis hacer en este PDF con más detenimiento, ya que aquí, pues ya sabéis, vamos un poquito a saco para poder abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Y bueno, antes de proseguir, quisiera hacer varios comentarios al respecto sobre la compañía, sobre el sector, los cuales me gustaría que vosotros reflexionaréis sobre ellos y que considerarais a la hora de valorar el negocio. Habéis de tener en cuenta que existe cierta crisis mundial por los recursos hídricos. ¿Qué significa esto? Pues que hay escasez de agua. Por lo tanto, nos encontramos ante un escenario algo pues impredecible en el aspecto de que no sabemos cómo se van a gestionar estos recursos del agua. Entonces, en el caso de que se implementen impuestos o restricciones, pues nos damos cuenta de que el que tenga una piscina probablemente se vea afectado y entonces pues a lo mejor llegue a haber cierto desincentivo en el corto o medio plazo en el caso de que existiesen estos impedimentos por parte de los gobiernos. Estamos en un escenario en el cual pues parece ser que están subiendo los tipos de interés, parece ser que van a proseguir subiéndolos o lo menos los van a mantener y por lo tanto puede ser que el mercado inmobiliario se vea algo resentido. Luego veremos cómo en esta foto de aquí pues podéis ver piscinas de interior, piscinas de exterior, todas relacionadas con las casas. Mayormente cuando se instala una piscina puede ser en cualquier momento de vida de la casa, de este inmobiliario, pero tened en cuenta que se suele aprovechar una vez se está construyendo el activo inmobiliario, es decir, la casa, se aprovecha pues para instalar la piscina. Y bueno, a comentar algunas claves del periodo, vemos cómo ellos mencionan que ha habido una sólida evolución de los ingresos en el segundo trimestre, mayormente impulsada por el precio, es decir, han subido precios al cliente final y por la combinación de negocios debido a la adquisición de un negocio tercero, el cual se ha consolidado dentro de este balance. Vemos como mencionan que un desfase temporal entre la subida de los precios y la presión inflacionaria pues ha tenido un impacto en el margen. Vemos que este mayor impacto ha sido en Europa y luego también hay una aceleración en Norteamérica y se van entregando los pedidos a medida que se van avanzando en los proyectos. Y vemos pues que la empresa tiene un sólido perfil de conversión de caja. Vemos que dicen que hacen una asignación óptima de los recursos, en los cuales pues anuncian una adquisición, es decir, seguirán creciendo de forma inorgánica, además de anunciar un programa de recompra de 3,5 millones de acciones. Y bueno, comentar algunos highlights financieros, vemos como las ventas evolucionan favorablemente un 21,8%, en términos constantes en relación a la divisa y el perímetro de consolidación, las ventas crecen un 8%, sin embargo vemos malos datos en términos de EBITDA y EBITDA. ¿Vale? En este aspecto pues ha habido un empeoramiento, especialmente por el incremento de los costes variables y fijos.
En cuanto a ventas por área geográfica, comentar lo siguiente. Vemos cómo tiene una distribución bastante interesante, siendo América del Norte su mercado principal, por detrás Europa Sur y luego resto de Europa un 15%, luego resto del mundo un 11%. Lo interesante es que fijaros el ritmo de crecimiento de las ventas en Estados Unidos, con un incremento de las ventas del 33,7%. Vemos como el resto de Europa sí que ha habido una caída del 16,3%. Europa sigue evolucionando favorablemente, pero vemos también como el resto del mundo cada vez toma más relevancia. Por lo tanto, no hay que descartar que la empresa en otros mercados siga creciendo con bastante fuerza. Y aquí tenemos un poco la distribución pues por segmento de negocio. Vemos como Piscina and Wellness es de los principales, es el 98% de las ventas totales en prácticamente el año 2021 y en el año 2022. Y vemos como el segmento residencial, que vienen a ser los hogares, tienen un peso del 75%, mientras que otros segmentos tienen un peso diferente, ¿vale? Por lo tanto, vemos cierta dependencia en cuanto al negocio principal se refiere. Dependemos principalmente de las residencias y esta pues evoluciona favorablemente respecto al año anterior, que había un incremento del 11,6%, pero en términos digamos más reales ha habido un decrecimiento del 0,4%. En cuanto a comercial, vemos que es el negocio que más crece. La empresa está creciendo gracias a adquisiciones y también de forma inorgánica. De hecho, gracias a la reactivación del turismo internacional, pues este tipo de inversiones pues se han llevado a cabo y por lo tanto la empresa se beneficia de ello. Y luego el tratamiento de agua de piscina, pues esto es la verdad que muy interesante, porque una vez la instalas, pues lo más probable es que consigas el contrato de mantenimiento, y esto pues vienen a ser ingresos recurrentes y por lo tanto pues a valorar que haya crecimientos del 30% e incluso en términos constantes del 26%. Y bueno, ya estamos en la cuenta de resultados del primer semestre del año 2022. Vemos un incremento de las ventas del 21,8%. El margen bruto pues también ha evolucionado favorablemente, un 16,9%, pero tened en cuenta que el margen bruto en términos relativos ha empeorado del 53,3% al 51,1%. Por lo tanto, el impacto que ha tenido la empresa, el incremento de los costes, pues se está notando, ¿vale? A priori, pues yo no lo valoraría negativamente porque esto es circunstancial y además el margen es bastante holgado. Tenemos un margen del 50% y pocas empresas pueden presumir de ello. En cuanto a gastos de depreciación y amortización, pues han incrementado un 25%. Hemos adquirido un negocio, probablemente este tenga activos materiales, los cuales pues se añaden al balance y estos van a provocar mayores amortizaciones. Luego nos encontramos que la empresa pues ve su EBITDA incrementado un 9,3%, su EBITDA un 8%, y fijaros cómo el gasto financiero neto, voy directamente aquí, se ha incrementado un 146%. Este es un 3,1% de las ventas totales y esto hay que vigilarlo porque la empresa en sí, al comprar otro negocio, al consolidar y asumir una deuda pues de otro negocio, ha visto como su deuda se incrementa bastante, y este incremento pues a priori pues puede parecer que no se importante, pero fijaros cómo al final estamos dejando de ingresar unos 20 millones debido a los gastos financieros, a vigilarlo. Y para finalizar, vemos como el beneficio neto pasa de 174 millones a 166,5, ha habido un decrecimiento del 4,5% y este nos supone un margen neto del 11,5%, mientras que en el año anterior teníamos un margen neto del 14,7%. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el incremento de los costes y el incremento del gasto financiero en concreto ha hecho que el beneficio neto haya empeorado respecto al año anterior. Entiendo que una vez consolidado el negocio, como aquí se puede ver, se haga una optimización de los costes y estos se reduzcan, de modo que la empresa de caras a futuro pues acabe siendo más rentable, obviamente consiguiendo sinergias entre el negocio actual y el adquirido. Por lo tanto, tampoco lo veo mal esta cuenta de resultados, porque la empresa en sí ha conseguido mantener beneficios. Ya veremos este segundo semestre cómo se comporta. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo. Vemos como la empresa, pues gracias a los flujos de actividad, ha dejado de generar 66,7 millones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pese a tener un beneficio neto bastante interesante,
el hecho de haber financiado activo circulante y otras cosas, que luego comentaremos, nos encontramos que la empresa ha visto como su caja se ve reducida 66,7 millones. Luego vemos como la empresa, por los flujos de inversión, invierte unos 28,5 millones, y en cuanto a flujos de actividades de financiación vemos cómo salen 17 millones. Al final han salido 113 millones de euros de caja, y esto lo que va a provocar pues que la caja se vea disminuida. Vemos que esto también sucedía en el año anterior, por lo tanto son 2 años consecutivos, year to day, del 2021 y el 2022, en los cuales la empresa no consigue mantener su caja, ya sea por inversiones o por lo que sea. Luego ahora lo comentaremos. Y es que el mayor problema que vemos en cuanto a flujos de actividad es que la empresa ha tenido que financiar capital de trabajo operativo, que es el working capital. Vemos como la empresa pues ha visto incrementado su inventario, ha visto incrementado su partida de clientes, y la partida de proveedores no ha aumentado de la misma forma que estas dos partidas anteriormente comentadas, lo cual ha hecho que la empresa vea necesario financiar a través de su caja estas partidas de aquí. Por lo tanto, de tener una EBITDA de 349 millones, nos encontramos que la empresa ha visto reducida su caja unos 66,7 millones. Y después no hay salidas relevantes dentro de los flujos de inversión, por lo tanto únicamente salen 28,5 millones en este concepto. Fijaros en el año anterior cómo adquirió otro negocio y por lo tanto salieron 232 millones más los 25 de CAPEX, y al final pues una salida mucho mayor de lo que es en este año. Y bueno, ya nos encontramos en el Outlook. Vamos a seguir un poco el orden de esta presentación, por si vosotros queréis seguir este mismo PDF, pues entonces lo podáis leer con detenimiento. Vemos, este es el guidance original, el que se esperaba inicialmente, y esta es la actualización. Y vemos cómo pues, el rango de las ventas se incrementa a 2.500-2.600 millones. Se espera pues un crecimiento mayor, y me imagino impulsado mayormente por el incremento de los precios. Vemos como el EBITDA, sin embargo, este se contrae. Mayor cantidad de activos a raíz de las adquisiciones, mayor incremento de los costes, pues esto va a perjudicar a la empresa, y esto al final nos lleva a que el beneficio por acción disminuya respecto al guidance original. Y bien, ya para finalizar el balance de situación a 30 de junio del año 2022, he quitado la cámara para que podáis verlo sin dificultad. Vemos como el activo corriente se incrementa un 46,86%. Fijaros el gran incremento de este activo corriente. Si lo comparamos con el pasivo corriente, obviamente pues tenemos un fondo de maniobra positivo. En el año anterior también lo era, pero había menos holgura financiera. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? No nos engañemos. Aquí ha habido un incremento del inventario y de las cuentas a cobrar. Fijaros cómo pasan de 356 millones a 681 millones, y las cuentas a cobrar de 400 millones a 513 millones. ¿Por qué hago esta flecha hacia las cuentas a pagar? Porque son los proveedores, y vemos que estos son de 661 millones. Ha habido un incremento de 100 millones, por lo tanto vemos como los incrementos de los inventarios y las cuentas a cobrar son superiores a las cuentas a pagar. Por lo tanto, necesitamos o estamos obligados pues a acelerar las partidas de cobro y también las ventas para quitarnos este inventario y convertirlo todo en liquidez. Aparte de este aspecto, pues que es algo bastante normal en la mayoría de las empresas que vamos analizando, debido a la situación actual macroeconómica, las empresas están incrementando sus inventarios, ya sea por el incremento de precio o por el abastecimiento de recursos para no quedarse sin estocaje. ¿Y qué pasa? Pues que esto también sucede con Fluidra. Imagino que debido al producto que vende la empresa, pues los volúmenes también serán mayores. Son 681 millones que no son para nada despreciables y se han de tener en cuenta. Luego vemos como la empresa, en cuanto a activo inmovilizado material, son 354 millones, pero la mayoría de los activos de esta empresa son activos intangibles, y en mayor medida el fondo de comercio, que es el 32,23%. Y si tenemos en cuenta este fondo de comercio y lo comparamos con el patrimonio neto, el 75,35% de este patrimonio neto es fondo de comercio. ¿Qué pasa? Que en el caso de que existan deterioros de este fondo de comercio, debido al empeoramiento de algún negocio, nos encontraríamos que acabaríamos deteriorando el patrimonio neto. Es una cantidad bastante elevada, y esto no quiere decir que esto vaya a suceder, no quiere decir que el fondo de comercio se vaya a deteriorar, pero existe el riesgo. Y cuando las cosas van mal, pues suceden los deterioros, y pese a que son pérdidas contables, no son reales,
afectan al patrimonio neto. Y bueno, en cuanto a patrimonio neto, vemos que este se incrementa un 17,7%, este es un 42,76% del activo total, por lo tanto es una empresa que está, digamos, bastante capitalizada. ¿Qué es lo que hace que siga creciendo el patrimonio neto? Esto es lo que debemos analizar. Por un lado, vemos cómo la empresa sigue recomprando acciones, y esta recompra de acciones lo que provoca es una disminución pues, de patrimonio neto, es una salida de capital. Vemos cómo mayormente el incremento de patrimonio neto está impulsado por el beneficio acumulado, y esto es importantísimo porque nos da a entender que la empresa se capitaliza gracias a los recursos generados por su actividad. Y luego nos fijamos en la deuda financiera que tiene la empresa, que es bastante voluminosa, es de 1.143 millones a largo plazo y de 21 millones a corto plazo. A priori, pues hemos visto el ratio de 2,1 veces deuda neta EBITDA, pero bueno, hay que tener en cuenta que estamos viendo como la empresa tiene bastantes necesidades de capital, lo que está provocando que al final la empresa necesite destinar recursos para esto. Si la empresa acaba evolucionando y acelerando la rotación de estos activos circulantes, se convertirán en cash y esto pues se transformará en capacidad de pago. De momento, pues imagino que estos vencimientos son bastante a largo plazo y que a día de hoy no se ha de preocupar la empresa, porque fijaros como a corto plazo pasan de 69 millones a 22 millones y la mayor parte del incremento es a largo plazo. Y bien, echado un vistazo en los resultados presentados por la compañía, he de decir que el sector en sí me resulta bastante interesante, salvo el hecho de que, pues lo dicho, tarde o temprano va a haber limitación de los recursos hídricos, entonces estas empresas se van a ver afectadas. Luego nos encontramos con que la subida de los tipos de interés puede afectar el mercado inmobiliario, y esto lo que va a hacer es que baje la demanda. Y luego, bueno, analizando el resto de datos, pues la verdad que muy interesante, salvo el fondo de comercio, que es el que más me duele a la vista. También me duele las necesidades de working capital que tiene la compañía, y también pues la deuda financiera. Todo esto pues entendiendo que el negocio va a seguir evolucionando, no le veo mucha capacidad de adquirir otras empresas, a no ser que se adquieran a través de deuda. Yo a priori no lo aconsejo pues seguir capitalizando y seguir pagando deuda, pero esto ya bueno, se me escapa de yo no tengo nada que ver con la empresa. Pero bueno, yo lo que me centraría ahora mismo si fuese la empresa es en mejorar esta situación de aquí, transformar el máximo posible de inventarios y cuentas a cobrar en cash, y aprovechar este dinero, si puede ser antes de adquirir un negocio, pues reducir deuda a largo plazo, pese a que los ratios digan que la empresa tiene más capacidad de endeudamiento, ya que el ratio que emplean, que es el deuda neta EBITDA, se suele considerar óptimo hasta que no llega a las 4 veces. Cuando llega allí ya es una empresa sobreendeudada. Y bueno, no creo que lleguen a ese punto, pero a lo mejor estiran un poquito hasta las 3 veces deuda neta EBITDA. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, dale a like, suscribiros y hasta pronto.